Mes del inversor de Infocasas. Escuchen bien, 20% de descuento en kilómetro cero Austral. Apartamentos semi-equipados desde $105.600 en Plaza Cagancha. Punto estratégico con alta demanda de alquileres. Hay entrega inmediata, aplica la ley de vivienda social, o sea que hablamos de un 100% de exoneración fiscal. Enviar mensaje ahora mismo al 097-222-217 o ingresar a infocasas.com.uy para conocer un poco más. Varios mensajes que están llegando. Miren este por aquí, a ver si alguien coincide o son ideas que se han instalado por alguna razón. La derecha sin mayorías consigue acuerdos rápidamente. La izquierda sin mayorías enlentece el Parlamento. ¿Qué pensás, Alfredo? No, eso no es verdad. ¿No? En absoluto. Pero no. puso cara de... Hey, puede ser. Tengo algunos reparos. Digo, me parece que Pozzi hablaba de que no habrían grandes problemas de lograr acuerdos concretos, sí. Pero antes de salir a acordar con los otros, el Frente Amplio tiene que acordar hacia adentro. Y no me imagino un PDP, un partido comunista, ligeramente acordando con un cabildo abierto. Hoy no me lo imagino. Me parece que eso va a generar discusiones internas, ¿no? Estamos haciendo una pregunta para todos a través de nuestra página de Facebook, a ver si la podemos ir poniendo en pantalla. Ya hay bastantes votos sobre el tema. La pregunta es si, a ver si la podemos leer por ahí. Si alguien la está leyendo, porque no me da el aumento, socorro. No leo. ¿Te hace bien al sistema político? Si le hace bien al sistema político que no haya mayorías parlamentarias. 88 sí. Hay un 88% que está diciendo que sí. Bien. Y es una realidad, ¿no? Que no haya mayorías parlamentarias. Pero se entiende... creo que la pregunta no está bien planteada, porque claro, porque mayoría siempre va a haber. O sea, es imposible. Nadie va a discutir el concepto de la pluralidad, ¿no? Yo creo que no sé, eso es lo que está en cuestión. Que no haya mayorías parlamentarias de diferentes partidos le hace bien a la democracia y la discusión. Yo digo que la pregunta no estaba bien hecha. La pregunta es, ¿está bien que un solo partido tenga la mayoría parlamentaria? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es no. Bueno, pero eso es lo que se interpreta más fácilmente, ¿no? El electorado La gente entiende, no la subestime. Sabe votar y sabe entender. O sea, que la gente entiende una cosa contraria a lo que está escrito. Fenómeno, Alfredo. La gente entiende y vota bien, aparte. Sos un director de semanario y la gente entiende algo opuesto a lo que escribís. Está bien. Contestando es un rechazo a lo que ha sucedido durante estos últimos 15 años. Creo que en eso... mayoría parlamentaria. Yo entiendo la apreciación que tú estás haciendo, pero de verdad... Pero es muy importante. ¿Qué va a ser importante? Pero es importante. ¿Lo pueden dejar hablar, por favor? A ver. No lo dejes hablar. Pero sí, porque no se entiende lo que está queriendo decir. ¿Por qué es importante? Porque no se puede instalar el concepto de que no va a haber mayoría parlamentaria. No se puede instalar la falsa idea de que si no gana el... ¿Me permitís terminar? No se puede instalar la falsa idea de que si no voto a tal partido, entonces no va a haber mayoría y va a ser todo un caos. Eso es falso. Falso de toda falsedad. Mayoría parlamentaria siempre va a haber. Quizás no sea la del Frente Amplio, es muy probable, pero mayoría parlamentaria no te quepa ninguna de lo que va a haber, y muy amplia, y muy amplia. ¿La del Frente? No según lo que piensa nuestro invitado Pozzi, que vino con mucho optimismo al programa de hoy, ¿no? Yo lo que digo es, se habla mucho de las mayorías parlamentarias de estos 15 años. Sí, exacto. Y se habla mucho de la gente. La otra cosa es, hay que hablar de que fue la gente la que puso esa mayoría parlamentaria. O sea, no la inventamos nosotros, no es que nosotros, los que hoy estamos en el... No, está claro, está claro. Entonces, la gente resolvió eso y la gente ahora resolverá otra cosa, yo qué sé. Yo tengo optimismo, estamos luchando por eso y tengo optimismo que sea así. Ahora, ya lo veremos dentro de una semana, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es lo que me parece a mí. Y después, por supuesto que se van a construir, porque nadie va a dejar el país tirado. Se van a construir las cosas que haya que construir y todo el mundo dejaremos de lado cosas para poder tener acuerdos en temas que serán más o menos importantes. Sí, el tema es que algunos de los planteos de la oposición hoy pasa por ejemplo, lo de la ley de por derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento mayoritario justamente estos últimos 15 años. Por ejemplo, lo de la ley de emergencia que se prevé, que viene a ser como una especie de rara sustitución del presupuesto, no sé qué viene a ser la ley de emergencia, ¿no? Pero eso tiene que construirse una mayoría parlamentaria para eso. Y bueno, hay que ver si se construye o no. Entonces, son todas cosas que veremos dentro de una semana. Nosotros, vuelvo al primero que dije, creemos que nosotros, el Frente Amplio, hoy tiene un rumbo para dónde va. Ya lo sabe esta ciudadanía, lo sabe perfectamente. Eso tendrá los votos que tendrá. Y creo que la oposición hoy, está claro, todo el mundo lo ha dicho, no tiene un rumbo para dónde va. Cada cual va para su lado y va a ver si después... Como coalición. Verá después si arma la coalición, si se ponen de acuerdo en algunas leyes. Verá después. Lo que los principales líderes de los partidos políticos de la oposición están hablando, no, a nuestro juicio, ¿no? No contribuye a pensar que va a haber un acuerdo en el futuro.
Pero capaz que después todo lo que se está diciendo cambia. Bien, a ver cómo se rebate eso, Rodríguez, si es que se rebate. Discrepo con ese concepto. A ver, el primero que habló de la coalición fue Sanguinetti, lo hizo el año pasado cuando salió a la cancha. Y lo primero que hizo fue un acto político y lo segundo que hizo fue reunir a los líderes del Partido Nacional para establecerle muy, muy claro de que tenía que haber un gobierno de coalición y que se tenía que pensar ese gobierno de coalición desde ese momento. Sí, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con la palabra coalición tan prontamente. Yo creo que, a ver, había matices de tiempos. Que no estuvieran de acuerdo con el concepto por eso digo, o con la posibilidad de que eso fuera una realidad, porque todos realmente hasta en ese momento creían que la posibilidad cierta era la alternancia en el poder, el Frente Amplio, digamos, no ganando la elección, ganando la oposición y construyendo una mayoría parlamentaria que le diera sustentabilidad a un nuevo gobierno. En eso creo que había un acuerdo en absolutamente todos los actores. Los matices podían estar dados en los tiempos, si decir ahora un gobierno de coalición o no, porque lamentablemente en los últimos años el Frente Amplio denostó tanto la coalición que se construyó en los últimos gobiernos del Partido Colorado, que bueno, hay alguno que tenga algún resquemor para poder hablar en esos términos. Pero yo creo que estamos en condiciones, el rumbo es muy claro, porque por algo la gran mayoría de la gente está diciendo en este momento de que el Frente Amplio no tenga esa mayoría parlamentaria y que hoy por hoy sea muy difícil de que el Frente Amplio pueda volver a acceder al gobierno. O sea que el rumbo es muy claro. Lo que dicen los televidentes, yo creo que es muy importante porque creo que la gente sí está harta, está cansada de que se avasalle una y otra vez determinados derechos y que se lo haga con determinados proyectos de ley que vienen del Poder Ejecutivo y que prácticamente no tienen discusión y que se votan prácticamente a tapa cerrada, como pasó, por ejemplo, con la reforma de la Caja Notarial, que prácticamente fue a tapa cerrada, porque yo fui a la Comisión de Seguridad Social y se discutió en 1 o 2 sesiones rápidamente, se llevó al plenario de la Cámara, ahora sobre el final del periodo legislativo. O sea, creo que la gente está cansada de eso y por eso prefiere de que no haya ningún partido político tenga mayoría por sí mismo y que haya negociación y que haya articulación. Creo que eso al Uruguay le va a hacer mucho bien porque incluso se van a mejorar muchas de las leyes que lamentablemente muchas de ellas fueron declaradas inconstitucionales por no verse enriquecidas por los aportes de la oposición y por los aportes, por ejemplo, del mundo académico, del mundo jurídico. Posi, cuando la oposición planteaba prolongar una negociación o, por citar las palabras de Rodríguez, enriquecer una redacción de una ley concreta para evitar que mañana, como ha ocurrido muchas veces, aparecieran los recursos de constitucionalidad. ¿Usted lo entiende como que fue realmente un intento de aporte o el ejercicio político básico de oposición? Depende, porque yo hace 15 años que estoy dentro del Parlamento y los 15 años con mayoría parlamentaria. Por lo tanto, hay un ejercicio que es, durante 2 periodos, la gente entendió que el mecanismo que nosotros utilizamos fue correcto, porque nos volvió a otorgar la mayoría parlamentaria. La gente, no nosotros. Eso por un lado. Desde la oposición, en estos 15 años, durante un montón de veces nos dijeron, cuando alguna ley se demoraba para salir, nos cuestionaron porque teniendo las mayorías parlamentarias no sacábamos la ley. Y cuando alguna ley salía demasiado rápido, nos decían que éramos manos de yeso porque levantábamos las manos por cualquier cosa que pasaba. Entonces, es decir, cada cual hace lo que entiende que tiene que hacer. Y nosotros hemos hecho a través de estos años lo que entendíamos que teníamos que hacer. Y en algunos casos hemos conversado con la oposición cuando hemos tenido que conversar, en otros casos hemos actuado con la mayoría que legítimamente el pueblo nos dio, que cada 5 años nos cuestiona. Nos dice sí o no. Y si ahora dice que no, bueno, habrá que sacar las cuentas de qué hacemos. Y si dice que sí de vuelta, bueno, veremos las cosas para adelante cómo se manejan. Pero eso lo sabremos recién dentro de una semana. Y entonces nosotros, con esas cosas que son legítimas, porque parece que tener la mayoría parlamentaria durante 3 periodos... Nadie está cuestionando ese aspecto. No se cuestiona, nadie lo dice. Ahora, parece que hay una opinión extendida que... ¿Cómo es la mayoría parlamentaria? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo no sé si será mejor o peor. Yo puedo hablar del pasado, antes del Frente Amplio, de varias cuestiones del gobierno de coalición, que se rompieron en cuestiones muy importantes, después de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, la reforma, el tema del plebiscito por las empresas públicas, recordarán. Había una coalición de gobierno ahí, y sin embargo, en un momento determinado, Sanguinetti dijo, yo ahora voy a favor del plebiscito.
Y me acuerdo también de Avalle, cómo lo dejaron solo después de la crisis, que Larrañaga retiró a toda la gente del gobierno. Yo no me olvido. Entonces, no es que sea ni una cosa mejor que la otra, es que sea que hace uno con lo que tiene en un determinado momento. ¿Rodríguez? Bueno, yo también tengo matices, porque si bien es cierto, el Partido Nacional se retiró del gabinete en el año 2002, durante la crisis, también tengo que decir que el Partido Nacional no dejó de votar las leyes importantes para el país. El país necesitaba determinadas leyes para poder salir de esa situación importante de crisis económica y crisis financiera, y el Partido Nacional también aportó desde la votación. Lamentablemente el Frente Amplio en ese momento, a pesar de que los distintos legisladores decían, digamos, que había que votar determinadas leyes, bueno, la mecánica interna del Frente Amplio hizo que esas leyes no fueran aprobadas por el propio Frente Amplio. Y si hablamos de los años 90, no había una coalición, digamos, como la que yo nombré en el segundo gobierno de Sanguinetti, que fue una coalición mucho más permanente, mucho más durable en el tiempo. Había también acuerdos puntuales para la aprobación de determinadas leyes. Por eso digo, tengo matices. Sí quiero quebrar una lanza, porque Jorge Pozzi es de los diputados más dialoguistas que tiene el Frente Amplio. No es la misma actitud de Jorge Pozzi que de otros legisladores del Frente Amplio. Cuando Jorge Pozzi fue coordinador de la bancada del Frente Amplio, por lo menos en lo que me es personal, pudimos entablar determinados diálogos, a pesar de no llegar a buen puerto con determinados proyectos, determinadas leyes o determinadas modificaciones, tuvimos ahí un interlocutor con quien dialogar. Pero no es la mayoría de la bancada del Frente Amplio que no está dispuesta a negociar para poder enriquecer los proyectos de ley. Y yo creo que eso es a lo que la gente realmente rechaza. Porque de esta manera, por ejemplo... ¿Cómo, perdón? ¿El núcleo duro del FA? Sí, por la mecánica interna del Frente Amplio, ahí tiene una mecánica muy compleja que lleva a que, por ejemplo, se demoren meses para poder tomar una decisión en algunos temas, que en algunos temas han demorado muchos meses para poder llegar a una decisión. Es la realidad. La razón a lo que dijo pero es la realidad. Yo lo he visto a Jorge Pozzi tener que negociar en la interna del oficialismo y saber lo difícil que es. Entonces, yo personalmente no le tengo miedo a la negociación con los otros partidos de la oposición. Estoy convencido, estoy seguro que vamos a lograr acuerdos puntuales, vamos a lograr acuerdos en política de Estado para modificar los grandes temas nacionales, la educación, la seguridad, la salud, el empleo. Esos son los grandes temas que nos van a convocar y vamos a lograr acuerdos. Bien, la ley de inclusión financiera, ¿se deja, se toca, se deroga? Bueno, yo presenté un proyecto de ley de derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera, así que me comprende la general de la ley. ¿Pozzi? Va a seguir así. Este es un ejemplo nada más, ¿no? De la viabilidad de acuerdos. No, igual hay un gran diálogo. No, porque es verdad lo que dice Conrado. Pero va a seguir así o se va a cambiar, se va a modificar. A veces no llegamos a les acuerdo. valoramos el optimismo, caballeros, el país de puede todas estar confiado formas. que el país va a seguir caminando y va a seguir siendo la isla rara que hay, no ya en América Latina, en el mundo. Miren Europa lo que es hoy. Y sí, por favor. España ni que hablar. ¿Y qué pasa con los partidos más chicos? ¿Qué injerencia van a tener? ¿Se los va a buscar? ¿O ya nadie sabe que existe, no sé, el partido de Novik, el PERI, el Partido Independiente? Victoria, ¿cómo en la Cámara de Diputados nosotros no vamos a consultar, no vamos a ir a buscar a Iván Posada? Iván Posada... Unidad Popular, por ejemplo. El Partido Independiente es un diputado que aporta muchísimo al Parlamento. Y lo tenemos en Comisión de Hacienda y en Comisión de Presupuesto con Jorge. Y estoy hablando del nuevo Parlamento. Que aporta muchísimo. Vamos a ver cómo pero vamos a ver cómo queda conformado. Esos partidos pueden tener un diputado que puede valer mucho en determinado momento. Yo creo lo primero tener... O pueden no valer. Tener el espíritu... No puede valer nada. Qué ingrato, ¿no? Sí, pueden valer mucho o nada, depende... Qué ingrata la política, Dios. Muy ingrato. Señores, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Un placer tenerlos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Despedimos entonces a los diputados Jorge Pozzi y Conrado Rodríguez. Gracias, ya venimos. Entre el olvido